¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Rojas Ábalos, estoy acá con Wilson Velázquez. ¿Qué tal, Wilson? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, en esta ocasión queremos hablar del concepto de lenguaje de programación. ¿Qué tenemos al respecto, Wilson? Sí, hablando del concepto de lenguaje de programación, tenemos que es una herramienta de comunicación entre el programador y la computadora a través de símbolos, ya sea caracteres y reglas, que se traducen en instrucciones, permitiendo realizar operaciones de entrada y salida, ¿verdad? Cálculo, manipulación de textos, lógica, comparación y almacenamiento, y o recuperación de información. O sea, podemos decir que un lenguaje de programación sería algo así como un idioma, ¿verdad? Sí, así mismo. Mediante el cual se comunica una persona, programadora en este caso, Claro, con la computadora. así mismo, el ser Pero, humano en sí con la computadora. pero el ser humano en el sentido del programador que prepara la computadora Exacto. para que pueda ser útil. Ujú. Continuamos entonces. Sí. El lenguaje de programación se divide en tres tipos de lenguajes, ¿verdad? Tenemos como primer lenguaje el lenguaje de máquina, que son instrucciones de cadenas binarias, que son el cero y el uno, entendibles directamente por la computadora. Un programa escrito en este tipo de lenguaje no se puede ejecutar en un tipo de computadora ajeno para el que fue escrito. O sea, significa que el lenguaje de máquina es una asociación de unos y ceros Así mismo. que es difícilmente comprensible por el ser humano, es imposible por el ser humano, Ujú. pero que es mucho más eficiente en el sentido de que trabaja directamente con el con, hardware, con el ¿verdad? lenguaje del... Sí, sí. Entonces, lo que encontramos sintetizando en el lenguaje de máquina es que es eficiente, pero es menos comprensible para el ser humano. El Así, siguiente tipo de lenguaje sería, el del lenguaje de bajo nivel que es ensamblado, ¿verdad? Son instrucciones escritas en códigos mnemotécnicos usando operaciones y direcciones de memoria simbólicas. Un programa escrito en este tipo de lenguaje obviamente necesita de un proceso de traducción previo para su ejecución en la computadora. Ese proceso consiste en traducir del programa fuente a programa objeto, que sea el lenguaje de máquina, mediante la herramienta denominada assembler. Los programas escritos en bajo nivel tienen la desventaja de ser dificultosamente comprensibles para el, para el programador, y además hay que compilarlos en específico para cada tipo de procesador. entonces tenemos que en común con el lenguaje de máquina que tanto el lenguaje de máquina como el lenguaje de bajo nivel que se implementa mediante assembler, Ujú. depende mucho del hardware en que se ejecuta. O sea, es dependiente del hardware, no es que yo Claro, pueda portar, digamos, de un hardware a otro. Bueno, la claro. ventaja con el de lenguaje de bajo nivel es que por lo menos ya hay unos códigos mnemónicos, ya no están uno y cero, Sí, sino hay palabras, ya claves cortas, pero palabras al fin. así mismo. El tercer tipo de lenguaje sería, Es el de alto nivel. Son los que permiten escribir instrucciones para la computadora utilizando palabras comunes a los idiomas hablados por los humanos. La mayoría de los lenguajes de alto nivel utilizan palabras del idioma inglés. Por lo tanto, su comprensión y su mantenimiento es mucho menos costosa. Al facilitarse la comprensión por humanos, en contrapartida se dificulta la comprensión por parte de la computadora. Es el motivo por el cual se necesita un proceso de traducción que es realizado por los compiladores e intérpretes. Ejemplos prácticamente de este tipo de lenguaje se da con el de C, Python, ya sea también Pascal y Cobol. muy bien, entonces acá hay una regla de hierro. Mientras más fácil es para el ser humano el uso de la computadora, ¿verdad? Ujú. Mucho más se trabajó en esa facilidad. Sí, Entonces, en este caso, el lenguaje sí es más comprensible por el ser humano. Es un lenguaje casi coloquial. La mayoría de ellos, como dice, están en inglés.
claro, Entonces es un inglés casi coloquial. Existen también lenguajes ya en castellano, ¿verdad? Pero la mayoría están en inglés. Entonces es mucho más comprensible por el ser humano. Esa es la ventaja. Pero al ser más comprensible por el ser humano necesita otros procesos mucho extras, más más extra, complejos, ¿verdad? claro, para poder Para hacer que la llegar, máquina entienda. entienda, así mismo. No sé si continuamos o dejamos acá esta parte o continuamos. Podemos continuar verificando o viendo códigos en cada Ok, tipo de de... ejemplo. Sí, Entonces, el código de ejemplo que tenemos de, vamos a comenzar con el lenguaje máquina. si podéis señalando, Claro, como vemos acá, tenemos unos procesos o unas instrucciones, pero todo obviamente en lenguaje de máquina, ¿verdad? En ceros y unos. Luego tenemos en el lenguaje de bajo nivel, el ensamblador, que es un poquito más entendible ya, ¿verdad? Dice mob, suma, cero. Luego vemos la parte del bucle y cosas así. Y lenguaje de alto nivel que está en lenguaje C, como vemos ya es mucho más entendible, se puede comprender más o menos lo que queremos llegar a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, suma, que está inicializando con cero, es igual a cero. Abrimos un for que va desde cero hasta con un límite de 10 y va incrementando, ¿verdad? Luego hace la suma correspondiente e imprime. o sea, es mucho más legible Claro, el del así lenguaje C, mismo. ¿verdad? En contrapartida, una menor legibilidad en el assembler y, por supuesto, casi incomprensible que está en el código de máquina. Exactamente. Entonces, dividiendo esta parte, dejamos acá. Así mismo. Gracias, Wilson. Continuamos en un Gracias, próximo Juan. video. Hasta luego.